Hola, hola. Señores, buenas tardes. Bienvenidos todos. Mi nombre es Wilber Galdós y pertenezco a la División de Seguridad Industrial de EFC. EFC es una empresa peruana con más de 50 años de experiencia. Somos especialistas en seguridad y ese es el motivo que nos convoca a esta reunión. EFC es una empresa que se caracteriza por presentar siempre innovación, tecnología, y hoy vamos a hablar sobre los nuevos materiales, los nuevos estándares que proponemos para el sector de gran minería en lo que es calzado de seguridad. Para esto tenemos un invitado especial, el señor Nelson Aquino, que es director de ventas internacionales de Ariat World, que nos visita desde la ciudad de Estados Unidos. Mucho gusto. Sí, ahora sí sonó. Mucho gusto a todos. Wilber, ¿me vas a ayudar un poquito con el Spanglish? Ok. Porque de vez en cuando voy a perder palabras, les pido desde ahora que no se rían mucho. Quisiera entonces darles la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Yo vengo desde Ariat. Ariat es una marca es una marca bastante joven, tiene 30 años como marca. EFC tiene más tiempo en el mercado que nosotros de existencia. Entonces a EFC nosotros tenemos que decirle, aunque son nuestros partners, nuestros socios, parece que ustedes son los hermanos mayores, ¿verdad? Entonces así es. Llevamos por 20 años. Pero no queremos hablar de nuestras edades, Wilber, por favor. De ninguna manera. Algo que yo estaba pensando en lo que estábamos platicando de que íbamos a hablar hoy en esta reunión, es de qué tipos de cosas yo quisiera escuchar si yo estuviera sentado en estos asientos con ustedes. Entonces, aunque tenemos una presentación enseñándoles a ustedes algunas cosas sobre la marca, sobre nuestra asociación con EFC, quisiera también que Wilber, que tú me ayudes con algunos problemas que enfrentamos en el área minera y entonces de esa forma poder hablar un poquito de cómo llegamos a estos problemas en nuestra marca. Excelente. Una de las ventajas de trabajar en EFC o del trabajo que desarrolla EFC es que nosotros visitamos distintas operaciones mineras a lo largo del país. Operaciones mineras y de construcción, ubicadas en la costa, ubicadas en la sierra, y por la naturaleza de nuestro país o nuestra geografía, tenemos distintos tipos de climas. No es lo mismo trabajar en la costa a 25 grados de temperatura o trabajar a 5.000 metros de altura a 5 grados de temperatura. Hemos hecho una búsqueda y Nelson nos va a hacer propuestas basadas en esto, ¿no? Que son las exposiciones que tienen los trabajadores en estos factores climáticos. Adicionalmente a esto, en una operación minera hay muchos otros factores: exposición química, corte, temperatura, etcétera, etcétera. Entonces por ahí vamos a ir conversando con Nelson de cuáles son estos factores o estas condiciones que encontramos en una operación y que nos permitan pues proponer un calzado que transversalmente nos proteja en todas estas condiciones. Esa es la idea. Entonces un calzado para nosotros, un calzado es una herramienta del usuario. Para este usuario, para este consumidor, para este consumidor, estamos hablando que necesita no un calzado que sea necesariamente lo más bonito o que lo ayude a saltar más alto cuando está jugando básquetbol. Ya estamos hablando de una herramienta de protección. Y nuestro enfoque es, cuando vemos que hay un problema, cómo resolvemos ese problema o cómo le proporcionamos a ustedes una solución a esos problemas. Nuestra fundadora Beth Cross, en el 1993, ella era atleta de ecuestre, y lo que ella vio es que se dio cuenta que las botas ecuestres eran muy duras, no podía caminar con ellas, y le hizo una propuesta en ese entonces a Reebok de utilizar la tecnología atlética de Reebok en las botas ecuestres, pero Reebok no lo accedió, no lo aceptó. Entonces Beth, como lo hubiéramos hecho todos, comenzó su propia empresa, y aquí 30 años después estamos aquí hablando con ustedes de los problemas que tienen el sector minero. Pero tenemos mucho orgullo sobre ese comienzo, que comenzamos resolviendo un problema y queremos seguir haciendo lo mismo. Queremos
seguir con la lealtad del consumidor y tenemos muchos seguidores en ese número de donde dice las 400 patentes, 3 millones de seguidores en redes sociales, es porque el consumidor encuentra solución con Array at Work. Empezamos a trabajar con EFC desde el 2022, pero antes de eso, siempre como estamos trabajando con la tierra y necesitamos cuidar la tierra como recursos que tienen que durar para próximas generaciones. Y en todo lo que nosotros fabricamos tenemos eso en cuenta tenemos eso en cuenta cuando consideramos nuevos diseños y nuevas piezas. Tenemos en Estados Unidos muchas tiendas, en Canadá, en Europa también. Estamos recién entrando con EFC en Perú. Como les acabo de platicar, realmente son 30 años que ha sido fundada la empresa. Nos especializamos, tenemos una gran parte de nuestra colección es en botas de seguridad, pero también la ropa de seguridad es importante. ¿Por qué? Porque el usuario no es importante solamente cuidarle los pies, sino que cuidarle todo el cuerpo como entorno. Entonces tenemos colecciones como Flame Resistant, por si se necesita resistencia a calores altos y sudden, temperaturas elevadas. Que de repente, si pasa algún calor rápido, de repente un calor alto, esa pieza está diseñada para proteger al usuario sobre eso. Y como siempre tenemos muchas colecciones. Nosotros entramos más o menos 1,200 piezas por temporada. Es demasiado, pero la razón que les platico esto es porque lo que tenemos son soluciones a diferentes problemas. Ninguno de los usuarios de las empresas mineras tiene solo una herramienta. Va a tener herramientas para diferentes problemas que tiene que resolver. Y es la misma forma en cuanto llegamos. Si ustedes van a Estados Unidos, o seguramente cuando lo desarrollemos en Perú, ustedes van a ver cómo exponemos la marca, que sea forma fácil de ver y que el usuario o el ingeniero pueda ver de una vez qué necesita su equipo. Wilber, ¿algún comentario hasta ahora? Claro. En una operación, como lo comentamos en un principio, tenemos diferentes exposiciones, diferentes condiciones de trabajo. Pero estas condiciones nosotros tenemos que mitigarlas sustentados en una normativa o un estándar internacional. Esto no es otra cosa que un ensayo que tiene que ser evaluado bajo ciertos parámetros que nos ponen las certificadoras internacionales. Nosotros, Ariad, considerado o hemos considerado detallar 3 normativas o 3 ensayos que en realidad va a marcar la diferencia entre el calzado que actualmente se comercializa o se usa en el Perú versus el calzado que se utiliza en el resto del mundo. Especificaciones técnicas de calzado premium de seguridad. En principio, encontramos un calzado con una talla que va en tallas desde 35 hasta 49, por una sencilla razón. El biotipo peruano, el biotipo latino, hay gente que calza poco. Hay varones que calzan 36, que calzan 37. Sin embargo, las marcas comerciales solamente producen calzado que va desde la talla 38 o 39 hasta la talla 44. Ariad tuvo en cuenta esta condición y diseñó un calzado que va desde la talla 35 hasta la talla 49. Sin embargo, la horma de varón es diferente a la horma de mujer. Ariad también contempló un calzado de una versión masculina y una versión femenina. El peso, el estándar, la curvatura es totalmente diferente, con las mismas prestaciones. Es decir, ambos son dieléctricos, ambos son antideslizantes, antimicóticos, etcétera, etcétera, que lo vamos a detallar más adelante. Wilber, te interrumpo. ¿Me prestas el...? Ok. De nuevo, una de las cosas que yo quise pensar es si yo estaría sentado en la audiencia con ustedes, ¿qué yo quisiera
escuchar de parte de la persona que está presentando. Y aunque yo soy, obviamente, yo tengo el amor más grande a Ariat porque es mi marca. Ustedes tal vez necesitan aprender algunas cosas sobre la marca, pero en general, para cuando ustedes salgan de acá, puedan hacer mejores decisiones en cuanto a la bota protección para el usuario. Ayúdame, por favor. Si puedes agarrar la de esa y la de esta. Gracias. Podemos ver rápidamente, les enseño para que ustedes vean un contexto de la construcción de botas. Vemos acá una construcción que tiene en mano Wilbur, que se la voy a quitar. Eso es lo que dice la construcción welt. La construcción welt es como cosida, gracias, cosida a todo lo largo, a todo alrededor de la bota, 360 grados. Y eso le da una resistencia mucho más fuerte que si es una bota o un zapato que es cementado. Los zapatos cementados es más económico en fabricar y se pueden hacer muchas cosas con ellos en cuanto a diseño, pero en cuanto a durabilidad, un zapato cementado no va a ser igual a un zapato o una bota welt. Perdóname, solo para complementar lo que dice Nelson, una bota cementada es una bota pegada. Sí, Químicamente pegada, ¿no? Un elemento que funciona a dos componentes, una bota pegada. Y lo que utilizan para pegarlo es calor y tiempo. Presión, calor y tiempo. Es como utilizan eso para hacerlo en calzado. Por último, y lo que tiene nuestra bota Ariat Turbo es una bota de otra construcción completamente. Y lo que se hace acá para hacerlo, la construcción welt es un cosido físico, la construcción pegada es un elemento, un cemento con calor y presión, pero en esta bota, que estamos hablando, inyectada, obvio, por una bota inyectada, la razón y la forma que se junta la parte de arriba, que le decimos capellada en nuestra industria, es una acción química. ¿Qué quiere decir? Que cuando juntan la parte de abajo y la parte de arriba, es una reacción química que une permanentemente las dos unidades. Entonces, eso no hay muchas capas abajo, lo que nos da la flexibilidad, comodidad y la habilidad de hacer otras cosas con la planta. Pero van a ver en esta industria en general 3 construcciones que cuando son de calidad. Entonces, ¿perdón? Adelante. Ok, lo que Nelson nos ampliaba es que hay 3 tipos de construcción. Cementada, que es la bota pegada. Goodyear, que es la bota cosida. Y sin duda, la más moderna es la bota inyectada. ¿Y por qué estamos haciendo tanto énfasis en esto? Porque en una condición laboral extrema es frecuente encontrar agua, lodo, químicos. Si tenemos una bota pegada con un químico, si lo exponemos frecuentemente al agua, lo que va a pasar es que se va a despegar. Si tenemos una bota cosida, si exponemos frecuentemente a temperatura en un taller de soldadura, por ejemplo, se va a romper. Sin embargo, si tenemos una bota inyectada o termofusionada, lo que estamos haciendo es lograr una sola pieza, un solo componente, entre la suela y la parte superior del calzado y el cuero. Es decir, no hay forma que ingrese ningún líquido o contaminante químico al pie, entre otros beneficios, ¿no? Entre otros beneficios. Correcto. Entonces, Wilbur, ayúdame un poquito. Yo te pregunté si te podía preguntar algunos de los peligros que pueden enfrentar los empleados en áreas mineras. Ayúdame con uno. Sin duda. Yo creo que los peligros más representativos que encontramos en una operación, primero es el ingreso del contaminante, que hemos estado hablando. Segundo, el deslizamiento. Es frecuente encontrar grasa sobre acero, lodo sobre cemento, hielo sobre tierra o sobre cemento. Ese es un riesgo destacable, ¿no? Gracias. Ok, entonces eso en inglés es slip resistance, antideslizante. Y la prueba que le hacen ha evolucionado esa prueba y ahora tenemos una prueba aceptada por toda la industria. Tal vez ustedes que son muy geeks de calzado saben que antes se hacía una prueba llamada el Mark II.
el nombre de la prueba. Pero ahora tenemos una nueva prueba que es bajo la ASTM, donde prueban cuando el usuario pisa, imagínense cómo es el piso, ¿verdad? Uno va caminando, la primera parte del piso, la segunda donde yo transfiero mi peso a la parte central del calzado, y por último entonces esta parte. En inglés se dice toe off, no sé cómo decirlo en castellano, pero donde impulsa el pie hacia adelante. Entonces ahí, en general, pasan muchas cosas, pero en general tenemos 3 oportunidades donde el usuario puede deslizar. Cuando inicia el toque, cuando transfiere el peso y cuando transfiere hacia afuera para adelantar el cuerpo. Entonces la nueva prueba prueba los 3 puntos y eso nos hace que podemos ver podemos comprobar en diferentes superficies cómo se desarrolla, se desempeña nuestro calzado en esos retos. Y con mucho orgullo les puedo decir que sobrepasamos toda esa norma en las nuevas pruebas de antideslizante. También lo hacíamos con el Mark II, pero con la nueva prueba, que es un poquito más fuerte, lo seguimos haciendo. Por lo cual le puedo decir que con toda confianza, siempre pasan cosas. Yo vivo en New Hampshire, al norte de Boston, y hace desastre de nieve en enero. Y donde hay hielo, hay que tener cuidado. Pero con botas donde lo que estamos hablando, les damos la mayor protección posible antideslizante al usuario. De acuerdo. ¿Y esto cómo lo validamos? ¿Cómo lo sustentamos? ¿En qué estamos amparados? Lo podemos observar ASTM F3425-21. Esta es una certificación que lamentablemente, lo digo lamentable porque es penoso, que no exista un calzado en el Perú que lo tenga. Las marcas líderes comerciales en el Perú no lo tienen, siendo un riesgo activo, siendo algo permanente en una operación complicada. Nuestra bota tiene la certificación, lo encontramos en la lengüeta, lo encontramos en las fichas técnicas y podemos compartir con mucho gusto los ensayos o las pruebas que se hace para este calzado. Otro riesgo importante que encontramos a lo largo de una operación es la presencia o un riesgo eléctrico, un riesgo dieléctrico. Durante toda la operación hay condiciones donde se pudiera presentar este riesgo eléctrico. Sin embargo, el trabajador no va a estar cambiándose de zapatos para cambiar de posición en posición, ¿no? En el área eléctrica tenemos que acordar que, de nuevo, estamos hablando de las botas, estamos solamente protegiendo una parte del usuario, pero tenemos el resto del cuerpo del usuario. Por ejemplo, en un ratito vamos a hablar de cómo se exponen a veces los trabajadores en áreas de altos calores. Y podemos proteger la parte de la planta del pie, pero no le estamos en este momento hablando de cómo le estamos protegiendo la cabeza o el torso. Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre existen los peligros. No estamos hablando de magia, estamos hablando de un producto con tecnología. Entonces es algo que yo siempre a los ingenieros de safety les comento, que uno tiene que considerar muchas cosas cuando estamos hablando de protección personal. En cuanto al calzado, a la protección a las corrientes eléctricas, hay varias diferentes cosas. Si estamos hablando de un usuario que está trabajando en un sitio donde están haciendo computadoras o chipsets, entonces ahí puede causar, donde estén caminando y tienen el calzado inadecuado, la ropa inadecuada, puede causar static electricity. Y eso puede ser algo que puede dañar al equipo y también puede ser un peligro para el usuario. Eso se necesita anti-static footwear, que es otra norma que llevamos. Es diferente a lo que estamos hablando, que es electrical hazard resistance, que es dieléctrico en Correcto, español. exactamente. Es un riesgo, son condiciones diferentes, la estática o el riesgo eléctrico, ¿no es cierto? Dieléctrico. Entonces, para el riesgo eléctrico que estamos hablando es un aislante. Y la idea es que no pueda cerrarse el circuito con el cuerpo del usuario. De acuerdo. Pregunta.
cuando dice la parte eléctrica, en caso de un arco eléctrico, claro, con el traje completo, ¿podría soportar un arco eléctrico? Podría pasar, hay miles de cosas que pueden pasar, ¿verdad? Tenemos un mundo muy amplio con muchas cosas, pero la idea es que con la bota o con el equipo que tiene puesto, ser un aislante de esa electricidad para que no sea un circuito completo y no entonces electrocute al... La idea es aislar, con nosotros es la planta, aislar al usuario sobre ese circuito para que la electricidad no le entre al cuerpo y cierre el circuito. ¿Me explicó? Gracias. Okay. Otro riesgo, otra condición frecuente en una operación es el tema de superficies cortantes o punzantes en el suelo. Algunas las vemos y algunas no podemos encontrarlas. Por ejemplo, podemos encontrar en una superficie de lodo un clavo. Es posible. Y creo que seguramente, no debería decirlo, pero a muchos nos ha pasado que estamos cuando niños y corriendo con tenis o sin tenis y pisamos algo y algo nos traspasa y es a llorar a casa de mami. Pero en este entonces lo que estamos tratando de hacer es que no pase esta situación. Yo peso 200 libras y tal vez me van a decir que necesito entrar a dieta, pero me lo dicen después, no me lo digan ahora. Yo peso 200 libras. Y una persona, y si hay un clavo que está punta arriba y yo piso el clavo en mi tenis de basquetbol o mi tenis de ejercicio, voy a tener un problema porque no hay suficiente resistencia para ese clavo que penetre y me haga una herida. En cuanto a una bota de trabajo, normalmente se necesitan unas 200 libras. Entonces, ustedes que están en mejor forma que yo, tal vez no tienen tanto el peligro, pero un usuario en las minas o en esas áreas industriales van a tener muchos peligros y seguro ellos van cargando, van con el peso encima o con el peso de su paso, etc. Para las botas donde tenemos que pasamos la norma CSA, Canadian Standards Association, esa norma tenemos que construir una bota de una forma donde hay una capa de protección abajo en la planta. Y eso, para traspasar eso, son casi... no me estoy acordando el número en este momento, pero son casi 400 libras, entre 300 y 400 libras para traspasar. O sea que aún yo, un poquito comido, no me traspasa el clavo. Y es el tipo de protección que podemos tratar de ofrecer al usuario. De nuevo, cuando ustedes salgan, yo prefiero que compren Ariat, pero si compran otra marca, es algo que ustedes deben saber. Excelente. Yo quiero ampliar un poco de este tema. La normativa ASTM, la normativa americana, no contempla un sistema antiperforante. La normativa peruana sí. La normativa canadiense también. Exige que haya un elemento físico que evite el ingreso del elemento punzante. No sé si lo logren ver. Nosotros tenemos una lámina de Kevlar. El Kevlar es una fibra sintética que a la vez es aislante térmico y brinda muchísima protección contra el corte. Para que lo puedan desplazar, por favor. A la vez nos brinda un aislamiento térmico, a diferencia del acero. Es flexible y va en toda la superficie de la suela. A diferencia del acero, que solamente le ponen en el medio o en el taco, pero y lo demás queda totalmente expuesto. En este caso, cumplimos con la normativa ASTM 2414 y la normativa canadiense que nos exige poner un elemento físico antiperforante, ¿no? Antes lo que se hacía, como dice Wilber, se hacía como, siempre lo pensaba como si fuera un escudo. Era como un escudo de acero abajo del pie. Pero, ¿qué pasa? Cuando pones mucho metal en el calzado, se pone pesado, hay ventajas del metal, pero hay muchas desventajas también. En el caso de lo que estamos utilizando ahora son materiales mucho más modernos, más space age, porque son desarrollados por el programa espacial de la NASA y qué sé yo, pero esos materiales son mucho más flexibles, más livianos, y no retienen la temperatura como lo hace el metal. Entonces seguramente me vas a preguntar sobre la diferencia entre un steel toe
Acero. una punta de acero y una punta de carbono de compuesto. Así es, por ahí. Y la punta que protege al usuario en la parte de adelante del pie está hecha para que los dedos queden protegidos, pero obviamente la parte de arriba del pie no está protegida con la punta, o sea que hay límites. Pero la punta de acero es la punta tradicional, décadas y décadas que están en eso. Aproximadamente, yo tengo 25 años ya en la empresa. Pero ya me estoy poniendo ya. Pero cuando, déjame ver, tal vez unos 15, 20 años atrás empezaron a desarrollar unos compuestos de carbon fiber, fibra de carbono, donde tratan de hacer que las desventajas del metal no estén, pero que agreguen la misma protección. Lo que nosotros tenemos acá utilizamos dos tecnologías, una punta de carbono y una punta de compuestos, y pasan exactamente las mismas pruebas que lo que pasan la punta de metal, pero pesan más de 30% menos de lo que pesa una punta de metal. No se te enfría el pie. Personas que son locos como yo y viven en el puro norte y de Estados Unidos, donde hay mucho frío, si estás afuera por mucho tiempo con una puntilla de acero, empiezas a sentir el frío en los pies. Eso previene, no tenemos ese problema con esas puntas. O sea, que usamos materiales más modernos para que permanezca esa protección al usuario, pero bajar las desventajas de los materiales tradicionales. Excelente, Nelson. Otra condición permanente que encontramos en una operación es el ingreso, no por la costura, sino por el cuero de algún contaminante químico o líquido. ¿Qué nos puede proteger? ¿Qué nos puede proteger para que ingrese el contaminante o a través del cuero? ¿Qué protección contra la permeación tenemos nosotros en la bota? Los calzados que tenemos acá, especialmente el Area Turbo que tiene ese Manu Wilbur, los hacemos como nosotros les hacemos la prueba como waterproof. ¿Por qué? Porque es cuero natural. El cuero natural es como nuestras pieles y nos protege, pero de nuevo tengo que reiterar que hay límites sobre el tema. Es un cuero natural igual que nuestra piel, tenemos que cuidar nuestras pieles. Entonces, una de las tips, que no es necesariamente de botas de trabajo, pero la piel nuestra la tenemos que cuidar, la limpiamos, nos ponemos crema para hidratarla, etc. Si cuidamos de nuestras botas de trabajo igual, van a durar más tiempo, van a tener mejor rendimiento. Pero las fibras del waterproof footwear, de las botas impermeables, cuando hacen el proceso de tanning, cuando hacen el proceso de preparación de la piel, las fibras tienden a cerrarse más. Y no solamente usamos una piel que es más gruesa, sino que tienden a cerrarse en el proceso. Eso quiere decir que previene que pasen los líquidos. Además de eso, tenemos construcción, que lo que tiene Manu Wilbur, que reforzamos con una capa por adentro, entre la capa natural de afuera, la piel natural de afuera, y la piel natural del usuario, para proteger que no traspasen. Hay otra cosa más, que en todas las botas tenemos estas cosidas. En todas las botas se cose la parte de la capellada. Pero ¿qué pasa? Lo que por adentro, que no lo vemos porque está cubierto, pero la parte de adentro de esas costuras le ponen un tape para sellar esas costuras, o a veces como una cera para cerrar esas costuras, para que no traspase el químico o que no traspase el agua por esas costuras que se están haciendo. En fin, les describo 3 puntos donde se protege para que no entre el líquido. Es la piel que utilizamos, que es más gruesa y tratada de una forma donde se cierran las fibras. Segundo, y espero que el usuario la cuide bien para que dure más y tenga buen rendimiento. Segundo, ponemos ese tape, seam sealing, se dice en inglés,
para cerrar esas costuras donde tenemos que coser el calzado. Y tercero, tenemos una membrana alrededor de todo el pie para que no traspase ese químico, ese líquido. Es decir, a pesar que una bota no está diseñada para inmersión o para una exposición química, estaríamos protegidos en el caso suceda, ¿no? Por el tipo de curtido, como dice Nelson, el tipo de curtido, el gouge, o sea, el prensado del cuero, la grasa o el hidrofugado que tiene el cuero, el sello de las costuras y aparte la lámina o la barrera que tiene en la parte interior. Esta condición es otro de los requisitos que da la normativa canadiense para poder nombrarlo un zapato water. Si nosotros no tuviéramos esta condición o un bloqueo de los contaminantes líquidos, no podríamos certificar con la normativa canadiense nuestro calzado. Sí, la realidad de eso es que la realidad es que si un usuario, Sí, está ok. si el usuario está utilizando la bota y está en un lado donde está cayendo agua, la bota y le está cuidando la bota debe permanecer por la vida de la bota, pero a veces con los trabajos se corta el cuero de la bota. Puede ser que se dañe la parte de adelante, o que estén pateando, o que simplemente se corte con algo, y eso obviamente quiere decir que la bota ya no puede hacer el mismo trabajo que hacía antes. Entonces, algo más que yo sé que necesitamos seguir hablando, pero algo que yo quiero expresar con ustedes es que es importante ver cuál es el estado de las botas, y sabemos que las botas no duran para siempre. Entonces tenemos que asegurar que el rendimiento de la bota sea lo más alto posible para proteger a nuestros usuarios. Y yo quiero terminar de complementar algo con todos. Buenos días y muchas gracias por participar. Buenas tardes. Ahorita con Ariat, que es el nuevo calzado que estamos trayendo, que es el modelo Turbo principalmente, y Turbo Outlook, que es lo que hemos venido presentando, pero principalmente con este modelo, cumplimos con todos los requerimientos o las especificaciones que nos pide la minería peruana. ¿Qué quiere decir esto? Como había mencionado Wilber, como ha mencionado Nelson, los principales peligros. Con la normativa CSA, con la normativa ASTM y con la normativa ASTM de Slip Resistant, cumplimos con la plantilla antiperforante, cumplimos con una bota completamente dieléctrica. Esta bota, aparte de pasar la prueba de STM que te pide 18.000 voltios, por iniciativa de FC le hemos mandado a la Universidad Nacional de Ingeniería del calzado pasado 35.000 voltios. Entonces, es un calzado que cumple con todo esto. Los siguientes puntos. Después tiene una puntera de carbón y es un calzado no metálico. Tú puedes pasar el arco del aeropuerto con este calzado y no tiene ningún componente metálico. Es un calzado que en peso ronda los 800 gramos. Entonces, es un calzado bastante cómodo que puedes tener puesto todo el día sin ningún problema. Aparte de esto, que tiene una plantilla que tiene un retorno de energía en el pie para que la comodidad del calzado sea mucho más asequible, para que la jornada laboral, que es de 8 a 10 horas, se pueda tener en el pie y sin ningún problema. Y quiero reforzar un poco acá acerca de la normativa canadiense sobre la normativa americana. El principal beneficio que tiene la normativa canadiense, aparte de exigir que se cumpla con el tema de la plantilla antiperforante, es que la normativa canadiense que exige que se testee cada 500 pares producidos, sale un pie para testearse. En cambio, la normativa americana, tú puedes testear una vez cuando se renueva la normativa y puedes producir 1 millón de pares sin que la bota se vuelva a testear. Entonces tú puedes cambiar de fábrica, puedes cambiar de lugar, no, ni siquiera de fábrica, puedes cambiar de país a la hora de la producción, y con la misma normativa va a seguir pasando. En cambio, con la normativa canadiense, si tú cambias de fábrica y todo igual, cada 500 pares se testea un par. Entonces, en esto es una ventaja que se tiene sobre la normativa canadiense. Es una ventaja que estamos, tanto con Ariat y FC se está desarrollando eso para el mercado peruano. Y bueno, nada, es un poco el cierre, y es el modelo Turbo el que se está impulsando. Tienen esta versión y tiene la versión con el recubrimiento de la puntera también, si se requiere en alguna versión específica. Entonces, nada, Nelson, Wilber. Gracias, David. Solamente para cerrar, el hecho que le agreguemos estos componentes o barreras para la permeación normalmente agrega calor, y podemos atribuir que el pie va a transpirar más, ¿no? Sin embargo, el calzado está diseñado para protegernos del riesgo mayor. Todos transpiramos, es inevitable sudar, pero el riesgo mayor es la contaminación por el
líquidos y químicos. Pero a pesar de eso, Ariad le ha incluido un tejido textil interno que absorbe el doble de su peso en humedad. ¿Qué significa? Que el pie siempre va a estar seco y a la vez tiene un tratamiento antimicrobial. Si fuera el caso de que por el tema de temperatura, transpiración, el zapato no va a contribuir a que la presencia de hongos o algún tipo de bacteria. Adicional, es una bota muy flexible, muy cómoda, pesa muy poco, mucho menos de las botas tradicionales que existen en el mercado, es lavable para darle una mayor duración y mayor presencia al momento de utilizarlas. Gracias. Ok, ahora sí, gracias. Lo último, tenemos 3 minutos y medio. Lo único que quería agregar, un tip más. Cuando los usuarios utilizan, Wilber, nos hablaste del forro que utilizamos dentro de estas botas, que es un forro que tiene mucha superficie y es un material donde ayuda a que rápidamente extrae el sudor de la parte de la piel, de la superficie de la piel del usuario. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el usuario tiene medias o calcetines de algodón. El algodón hace lo opuesto. El algodón funciona como si fuera una esponja. El algodón es más cómodo, pero absorbe bastante de los movimientos, pero es como una esponja. Entonces ese sudor de la piel se queda cerca de la piel. Entonces, para maximizar lo que hace el calzado, mi recomendación sería que el usuario no utilice medias de algodón, sino de polipropylene, de alguno de esos materiales que no son algodón, para que entonces la media y el forro de la bota trabajen juntos para minimizar el sudor del usuario. De nuevo, si ustedes salen de aquí de esta reunión y desafortunadamente no compran Ariad, que no les recomiendo no hacer eso, obviamente recomiendo que compren Ariad, pero si hacen otras decisiones, por lo menos sepan que hay algunas cosas que pueden hacer para que sus usuarios sigan bien cómodos y bien protegidos. Nos quedan 2 minutos y lo que yo quisiera hacer, hemos hablado del producto, yo quisiera tomar 2 minutos a ver si alguien tiene alguna pregunta para nosotros o si está claro el tema. Entonces, ¿qué sucede con el clavo que se encontró en el lodo cuando lo pisas y dices 300 a 400 libras? Es la prueba que se hace de acuerdo a la norma. El clavo se dobla, el clavo se va a un lado, porque pasa, ya nos pasó en algún momento, ¿no? Sí, de nuevo, pueden pasar 1000 cosas, pero si traspasa el hule de la suela o el material de la suela, puede ser que traspase ese material, pero cuando llegue a ese Kevlar, ese material o ese material metálico, no puede traspasar. Entonces, o se va a quedar afuera y el usuario lo va a sentir fuera, o como dices, puede ser que se doble. Depende de lo que está pasando con el transfer del peso, pero que va a traspasar que el usuario va a sentir el clavo bajo el pie, no va a pasar. Es algo que las botas están hechas para eso. Pero de nuevo, pasan muchas cosas. Hemos visto en YouTube donde la gente toma taladros y ponen los taladros aparte de abajo de las botas. Los usuarios hacen muchas cosas que no recomendamos. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Buenas. Para nuestro caso, bueno, trabajamos en una planta industrial que sufrimos bastante por este tema de las botas. El ataque químico es bastante agresivo, digamos, a los calzados. La resistencia química del calzado, creo que es una parte de la composición. Si podíamos ahondar un poco más en eso. La exposición química, claro. En realidad, esta bota no debería usarse para un ataque químico invasivo. Sin embargo, sí lo va a proteger. Como dijo Nelson, por el espesor del cuero, el tipo de curtido del cuero,
y por la lámina o la silicona que tiene entre el tejido y el cuero. En realidad no va a pasar, por eso es que es lavable, no va a pasar el contaminante. Pero si hablamos, por ejemplo, de ácido sulfúrico, 98% de concentración, una exposición a chorro permanente por más de 15 minutos, ni hablar, o sea, no es la bota, ¿no? Es la operación. En una nave electrolítica o depositación electrolítica, donde no estamos expuestos directamente al ácido sulfúrico a esa concentración, sino a niebla ácida, solución ácida, y lo que estoy yo lavando los cátodos de cobre, tenemos nosotros en nuestra planta el problema de que no pueden usar las botas que normalmente se les da porque muy rápido se va, muy rápido se ataca. Estas botas nos garantiza más tiempo de vida, no necesito usar botas de hule para reemplazar este tipo de botas o tiene mayor oportunidad para seguir usándola. Bueno, antes de decir que les garantizo, yo quisiera ver el entorno de trabajo primero, porque al no saber exactamente cuáles son los expuestos es difícil decirlo, pero lo que sí les puedo decir es que nuestras botas las fabricamos para proteger al usuario sobre varias diferentes condiciones. Y si es una condición donde hay muchos químicos en constante, si la exposición es constante, se debe ver el proceso, pero también lo que tiene puesto el usuario, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, definitivamente hay que observar la operación, el tiempo, la frecuencia de la exposición. Si es una salpicadura, el usuario está protegido. Sí. Lo que sí la precaución hay que tomar es lavar la bota, porque si no el contaminante va a seguir trabajando, ¿no? Y se va a degradar el cuero y va a cuartearse, como decimos en Perú, ¿no? Pero sí, el trabajador está protegido. Sí, Wilber, ese es muy buen punto. Quiero terminar con ese punto, que si una persona, un trabajador, un ingeniero, una empresa hace la inversión de poner botas en sus usuarios, botas de esta calidad y de este nivel, mi recomendación sería hacer la inversión sobre que la calidad del cuero y de la bota siga igual. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas. Y hoy compramos estas botas de, no sé, tantos cientos de dólares, y mañana están expuestos a eso, y al otro día esperamos que la bota tenga el mismo rendimiento. Y simple y llanamente la bota va perdiendo si no se cuida. Entonces lo que yo quiero agregar es asegurar que el cuero esté limpio y engrasado, asegurar que las suelas estén limpias y también igual bien cuidadas, y que las botas permanezcan secas, porque si las botas están mojadas por dentro, mojadas por fuera, hay que dejarlas que se sequen por un rato. En Estados Unidos lo que les dicen es que les recomiendan 2 botas al usuario, porque los usuarios son fuertes en las botas, y les dicen ponte esta hoy y ponte esta mañana para que les des un día de descanso a la otra, porque el rendimiento de la bota va cambiando con el tiempo, igual como yo me estoy envejeciendo. Un último punto. Estuvimos hablando un ratito del casquillo. También hay protección metatarsal y todo eso, pero si hay un accidente industrial donde cae un peso significativo, por ejemplo, en la bota del usuario, mi recomendación de nuevo sería cambiar la bota, porque no sabemos qué ha pasado con el casquillo. Queda por parte interna, no lo podemos ver, y yo no soy ingeniero, no puedo hacerle un rayos X lo que está pasando, para que el usuario esté cuidado y sano y salvo. Mi recomendación sería otra bota para que esté bien la persona. De acuerdo. Bueno,